Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. En el día de hoy voy a estar dándote algunos consejos, algunas ideas para encontrar aquel regalo que sorprenda y le guste mucho a esa persona tan especial a la que has decidido regalarle, pero no sabes el qué. Y es que regalar es un arte, ya que pues básicamente buscamos el motivo de agradar a las demás personas y muchas veces no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Pasa mucho en estas fechas que llegan las navidades y jugamos al amigo invisible, tenemos que regalar detalles a lo mejor a nuestros empleados, a compañeros, a personas que no conocemos del todo bien y muchas veces terminamos regalando la típica botella de vino, regalando algunas cosas que son innecesarias, lo típico de todos los años, y puede resultar un poco aburrido o un poco cansino. Entonces voy a estar dándote una guía para que puedas hacerlo de la mejor manera y tengas ideas para regalar conforme a la persona a la que va destinada ese regalo. Lo primero que tenemos que hacer es ver el grado de familiaridad o proximidad que tenemos con esa persona. De forma general, cuando no sabemos qué regalar es porque no conocemos mucho a esa persona, con lo cual no se tratará de un familiar o un amigo muy próximo a nosotros. Más bien serán nuestros compañeros de trabajo, amigos un poco más lejanos y otros tipos de círculos sociales. También tendremos que tener una idea de sus gustos. Es verdad que a veces suele ser un poco difícil porque no los conocemos del todo, sobre todo en estos círculos que os he estado diciendo. En cuanto a familiares y allegados, pues mucho más fácil, pero seguramente tendremos algo de idea y nos podremos guiar por ahí. También si es hombre, si es mujer, aunque hay muchos regalos que son unisex. Y luego, por último, el presupuesto. Dependiendo del presupuesto que tengamos, elegiremos un regalo u otro. Así que os pondré un rango de regalos más económicos a regalos un poco más elevados de precio para que tengáis dónde elegir. Como ya os he dicho, hoy en día hay regalos unisex y muchos hombres se preocupan por la cosmética, por cómo se ve físicamente, y muchas mujeres pues también le gustan muchas aficiones que en un principio pensaríamos de que son de hombres. Así que básicamente no los voy a distinguir por género, sino por un poco gustos y presupuesto, ya que como os decía anteriormente, cuando se trata de un familiar o una persona muy cercana a nosotros, pues sí que tenemos alguna idea de qué regalarles. No obstante, estos regalos también servirán para ellos. Bueno, voy a empezar con la belleza y el cuidado personal, porque creo que son regalos que pueden gustar mucho tanto a hombres como mujeres, aunque normalmente son a estas últimas las que más les suelen gustar. El primero que os recomendaría, que es algo atípico, es una almohada de seda. Va muy bien para las arrugas, para evitar las arrugas, para quitar el frizz de nuestro pelo y este tipo de cosas. Es un regalo que normalmente no se tiene. Es verdad que es algo elevado de precio porque cuando se trata de seda animal pues suelen rondar los 50 a los 100 euros por almohada, y cuando es vegetal, como la seda que se extrae de la flor de loto, pues sí que es verdad que baja un poco el precio o tiene un rango un poco más diferente. También otros tipos, aunque yo evitaría un poco los que son derivados del plástico. Es un regalo, como ya he dicho, que puede gustar mucho, es algo inusual, no es por ejemplo pues el perfume o algo que se suele regalar más típico, aunque os advierto que el perfume no es lo más adecuado para regalar, sobre todo si no sabemos los gustos de esa persona, porque es algo muy personal, porque no a todo el mundo le gustan los mismos olores, entonces pues no lo recomiendo. Lo siguiente para estas personas que les gusta cuidarse podría ser un bono de sesiones de clases de zumba, un bono para el gimnasio, si sabemos dónde vive, uno que quede cerca, si sabemos que le gusta un poco el deporte, incluso también un bono para ir al spa, algún tratamiento de belleza. Este obviamente tiene un rango grande de precios. Aquí en Canarias os dejaré algunas páginas en donde existen estos bonos en las que podéis mirar. Incluso si conocemos exactamente si esa persona va al gimnasio, el gimnasio que va, pues podremos pagarle a lo mejor la cuota mensual o este tipo de cosas.
Otra de las cosas y algo muy económico que podemos regalarle es una vela. Es verdad que hay olores, como pasaba con el perfume, que no agradan mucho, depende del gusto de esa persona, pero es verdad que si nos hemos cruzado con esa persona alguna vez, por su estilo de vestir y cómo huele ya, pues podríamos tener una idea. Es decir, al final la vela es un poco más fácil porque si optamos por un olor más sutil, pues amaderado, flores blancas, algún cítrico, pues podemos dar en el clavo. Os dejaré también algunas páginas para que veáis que además fabrican velas con unos envases súper bonitos, pero eso, a la hora de coger la vela, un olor que no sea muy fuerte, muy potente, nada muy perfumado, sino algo más suave. Incluso podemos buscar una vela sin olor, pero que tenga pues un envase muy bonito. Y obviamente dependiendo de lo grande que sea la vela, pues rondará, hay packs por ejemplo desde 10 euros a velas pues de 60. Luego otra cosa que está muy de moda hoy en día son los rodillos de jade, las guasas y este tipo de piedras, de gemas utilizados para la belleza. También podéis encontrarlo por multitud de sitios. Yo compro en una tienda local, pero podéis encontrarlo en multitud de sitios. Y son utensilios, por ejemplo, el rodillo de jade suele costar, depende de la marca obviamente, entre 15 y lo podemos encontrar incluso de casi 40 euros, igual que los guasas. Y depende del material que esté hecho y demás, pues hay un amplio abanico. Otra cosa que evitaría también regalar son tratamientos de belleza más personalizados en el sentido de cremas hidratantes, bases de maquillaje, este tipo de cosas que la persona es la única que sabe lo que le va bien y lo que no. Entonces eso los evitaría totalmente. Si optamos por el maquillaje, pues a lo mejor una barra de labios, una pintura de uñas, este tipo de cosas que bueno, al final son colores. Si las conocemos un poco, la hemos visto, sabemos un poco el estilo que lleva, podremos encontrar uno que le guste. Incluso también pues si vienen estos típicos sets de a lo mejor una máscara de pestañas con un delineador, ese tipo de cosas pues son más acertadas que regalar pues una crema hidratante, una limpiadora o una base de maquillaje. Incluso también tratándose de belleza hay muchos libros que podemos regalar para, por ejemplo, si le gusta a esa persona alimentarse bien, cómo puede repercutir en su piel. Por ejemplo, ya sabéis que me encanta el libro de la doctora Nigma Talib, lo tenéis en el vídeo sobre belleza que os hice algún tiempo atrás. Y ya con esto cierro belleza y nos vamos a los cocinillas o a las personas gourmets. La verdad que esto tenéis un chorro de cosas, ya que podemos regalarle la típica cesta con alimentos y demás, desde con un buen vino, algunos productos gourmet, este tipo de cosas, productos locales. Por ejemplo, si es un compañero nuestro que acude mucho a after works o este tipo de eventos o que le gusta la coctelería y demás, pues a lo mejor podríamos buscarle un set de mojitos, un set de coctelería o de gin tonic. También pues si le gusta la cerveza, un pack de artesanal de cervezas artesanales, siempre que sepamos más o menos cuáles son sus gustos en cuanto a bebidas o hayamos coincidido alguna vez en tomarnos algo con él o con ella. Lo siguiente, también podríamos regalarle algún utensilio de cocina. Por ejemplo, si no es intolerante a la lactosa como yo y le gustan los quesos, pues podemos regalarle una tabla de quesos con sus respectivos cuchillos para cortar cada tipo de queso, pudiendo acompañarlo también con pues quesos. También si le gusta la vida healthy y demás, pues podríamos regalarle un libro sobre zumos verdes, o podríamos regalarle una batidora de estas pequeñitas para hacer estos zumos que te los puedes llevar contigo,
que más o menos hay opciones de 50 euros hasta más altas, pero podemos encontrar una por 50 euros que sea bastante buena. En este caso yo creo que la opción ideal es regalarle una cesta con varios elementos, como os decía, pues para el queso o variados, este tipo de cosas. Yo hice una, también tengo un vídeo con varias cosillas que os puede dar una idea. Incluso con bajo presupuesto, porque básicamente hice el bizcochón yo, le puse una velita, un chocolate, una mermelada, entonces súper económica y a la vista bastante atractiva. Si no tenéis mucho presupuesto, luego hay cestas que podéis encontrar por más de 300 euros, así que depende de lo que queráis gastaros otra vez. Ah, y otra cosa que se me olvidaba es que podéis regalarle una cena o un almuerzo en un restaurante que penséis que le gustaría. Luego tendríamos a este tipo de personas a las que les gustan las actividades, los deportes y sobre todo las actividades pues que segreguen algo de adrenalina. Obviamente evitaría las actividades que pueden ser demasiado arriesgadas, como por ejemplo un puenting o paracaidismo o este tipo de actividades, porque dentro del riesgo no sabemos exactamente cuánto va a soportar esa persona, así que estas sí que las descartaría. Entonces busquemos actividades un poco menos arriesgadas, como puede ser buceo, snorkel, una ruta en bici por la montaña. Bueno, y aquí hacemos una pausa, y es que he confeccionado una serie de actividades en la naturaleza para que las podáis disfrutar y las podáis regalar esta Navidad. Son actividades que básicamente están pensadas para la isla de Tenerife, por si vivís aquí. Y podéis encontrar toda la información en la cajita de información, valga la redundancia, en un enlace que os dejaré. Básicamente son actividades que están pensadas para vivir momentos especiales con vuestra familia, con amigos, con vuestra pareja, y las he confeccionado pensando en crear esos recuerdos, vivir esas experiencias que muchas veces valen más que un regalo físico. Y obviamente están pensadas para todos los bolsillos, así que os dejo el enlace, entrad ahí, mirad y si queréis podéis contactarme, que tenéis todos mis datos también en ese enlace. Bueno, y seguimos un poco por este lado porque son los amantes de la naturaleza. Como bien, si no decidís regalarle una actividad, pues podéis regalarle, por ejemplo, un kit para hacerse un huerto en casa, que suelen venderse alrededor, así los más baratos, 50 euros más o menos, o quizás un poco menos, dependiendo del tamaño de ese huerto. Obviamente las hay todavía más caros. También podéis regalarle un kit de herramientas si sabéis que disponen de un huerto ya o le gustan las plantas, incluso una planta. Os dejaré también aquí páginas en donde podéis encontrar semillas y plantas. También podéis regalarle un libro sobre cultivo o sobre plantas, un curso. Y ya por último, pues los que no tenemos idea de nada, pero que prácticamente no conocemos, como muchas veces hacemos el amigo invisible entre compañeros de trabajo y nos toca aquel que nos las hemos cruzado 2 veces con él en la cafetería. Así que estos creo que son los más difíciles, pero os doy algunos consejos de qué podéis regalarle a estas personas. Normalmente, si le tenemos que regalar es porque ha sido un amigo invisible, con lo cual el presupuesto no será muy elevado. Entonces, ¿qué podremos regalarle? Que no sea la típica botella de vino, porque a lo mejor es que ni bebe. Pues podemos regalarle una experiencia, como decía, de estas de la naturaleza. También, por ejemplo, en mi caso, doy pie a que se hagan sesiones fotográficas, también por si es una familia y tienen niños que quieran hacer un álbum posteriormente, o incluso vídeos. Luego también, por ejemplo, una cesta. Yo, por ejemplo, en mis actividades, el picnic suele ser una cesta tipo brunch, en donde van varias magdalenas, varias galletitas, zumo, este tipo de cosas que también podrías regalarle, que son un poco más económicas que las cestas gourmet. Y luego, pues obviamente podemos regalarle, si son compañeros de oficina, ya que los podemos ver exactamente cómo trabajan y demás,
pues algo que les sirva, ya sea un lapicero, pues, o algún organizador, algún tipo de agenda. Si no son amigos de oficina, pues alguna otra cosa que pensemos que le pueda gustar, que sea, por ejemplo, algo para la casa, ya sea, como os dije, alguna vela que con un olor muy suave, o por ejemplo alguna suscripción, a, no es publicidad, ¿vale? Esto no está pagado, pero una suscripción a Spotify o Apple Music o este tipo de cosas, o una tarjeta regalo para poder adquirir un libro, este tipo de cosas que nos dan pie a que sea la propia persona el que pueda elegir. Y sí, sé que habría muchas más ideas, podéis poner las que se os ocurran en los comentarios y así pues todos saber un poco más qué regalar a esas personas que no conocemos tanto. Y ya por último, como consejo de sostenibilidad, por favor, los regalos sé que tienen que ser visualmente bonitos. Hay muchos paquetes súper bonitos de regalos, lazos y demás, pero intentad siempre optar por la opción más sostenible, reciclar telas, reciclar papeles, usar papel craft, estamparlo, poner cintas que se puedan reutilizar. Hay muchísimas formas de poder empaquetar un regalo y que se vea muy bonito y que no haga daño al medio ambiente. Obviamente, si podéis reducir muchísimo el plástico. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que deis con el regalo ideal, sed conscientes de vuestras compras y nos vemos muy pronto con vídeos de Navidad. Au revoir.